Profesor Capchi, vamos a ese mapa ideal, creado hace más de 2 décadas, ideado por esta persona que usted también nos entregaba algunos datos. Allí está justamente de cómo se desea reconfigurar geopolíticamente Oriente Medio, doctor Capchi. Sí, el plan hegemónico de los Estados Unidos para el siglo 2100 es crear en el mundo 200 nuevos estados. 200 nuevos estados. Y necesariamente tenemos... ¿En una misma área, doctor Capchi? No, en Asia, África y, zona mucho más nuestra América también. Nuestra América también. Entonces, dentro de estos 200 se concibió la subdivisión, y ya está dividido el mundo árabe, la subdivisión de estos países pertenecientes a la Liga Árabe, que son 22, en casi 50 países nuevos. ¿En base a qué hecho lo quiere hacer? De acuerdo con esa asesoría de Bernard Lewis, es acerca de, en base a la religión, la confesión, que es la subdivisión de las religiones, las etnias y la cultura, ¿ok? De ahí viene, por ejemplo, que cuando nosotros hablamos ahora de la división de Irak, que es lo que estamos en boga, discúlpeme que me levanté sin pedir permiso. Todo este mapa es suyo, doctor Entonces, Capchi. tenemos en Irak, lo van a dividir en 3 estados. En el estado del norte, que va a conformar la gran Kurdistán, como decía mi compañero, porque va a abarcar 14 provincias de la Turquía oriental, va a abarcar 3 provincias del norte de Irak, y los kurdos quieren una más que no es kurda, sin embargo que es rica en petróleo como Kirkuk. Así que de nuevo el tema de petróleo como fundamental. Siempre. Entonces van a tomar una parte de Siria, ¿ok? Y una parte de Irán. Y entonces son 3, repito, Kurdistán, un país en el centro que serían los suníes, que son una mayoría desde Bagdad hacia el norte, y un país para los chiitas. Ya estamos hablando de 2 elementos base de esta división según los imperialistas. Una base religiosa, confesional, suní con chií, y una base étnica, kurdo contra árabe. Y lo mismo pasa con Siria, lo mismo pasa, tenemos esta Siria, por cierto, será otra Siria. Este no es el mapa que tenemos que ver, que es de Bernard Lewis. Siria se subdividirá en 6 estados. Mi país de origen... ¿Siria como está desaparecería? No, queda una parte en el oriente, en Occidente, perdón, que es en el Mediterráneo, que es la costanera. ¿Ok? Sin embargo, habrá un estado druso, un estado suní, un estado alawí, un estado, etcétera. Bueno, sabe que cuando los imperialistas empiezan a dividir los mapas, como cuando cumple año uno de ellos, empiezan a cortar la torta, así sin miramento de ninguna naturaleza. ¿Y no aparece Palestina por ninguna parte? Ya vamos para Palestina. Ya le van a dar un pedazo más a Israel y convertir a los palestinos ciudadanos de Jordania, donde también van a subdividir a Jordania. Arabia Saudita, 3 estados. Arabia Saudita, en 3 estados, ¿ok? En 3 estados. Será toda esta parte un estado, que es la costa oriental, la costa occidental sobre el Mar Rojo, otra, y una en el medio cuya capital sería Riad, hoy capital de... Entonces, repito, por tercera vez, voy a llegar a mi país y me saca. Mi país de origen, el Líbano, un país de 10.453 kilómetros cuadrados. 10.453 kilómetros cuadrados lo van a hacer 8 cantones. Que si el cantón del norte para los suníes, yo no sé, pusieron mi pueblo chico, que es maronita, lo pusieron dentro del país suní, para que vean que no tienen miramientos de ninguna naturaleza, sino sus propios intereses. No es para servir al suní o al chií, al católico, al maronita, nada de esto, sino sus propios intereses. Entonces, repito que mientras que Palestina, es decir,
lo que hoy es Israel, va a tomar un pedazo de Egipto, el Sinaí casi en su totalidad, y una parte de Arabia Saudita. Pero si me pone el otro mapa que yo le mandé, espero que lo vamos a ver, porque ahí está el meollo. Se lo quedo debiendo, doctor Kapshi. Bueno, entonces sería desde el Nilo hasta el Éufrates, las fronteras, hasta el Éufrates, las fronteras de Israel ideal, como bien lo dice el título, el mapa ideal. Y el problema está en esto, es que Israel la quieren convertir en un estado casi de 1 millón de kilómetros cuadrados. Hoy estamos hablando de un Israel de 20 y pico mil kilómetros cuadrados. Y esta es la razón. Por eso pero quiero decir algo adicional, aunque Pero entonces, a manera de conclusión, todo esto en busca de que Israel tenga la mejor tajada, porque es el principal aliado de Estados Unidos en Oriente Medio. Más importante que la tajada, Israel sigue siendo el único país sin problemas y el único país fuerte, y de ahí viene precisamente la conspiración contra Gamal Abdel Nasser, la conspiración contra Bashar al-Assad, la conspiración contra Saddam Hussein. Es decir, y yo nombré los tres por un solo hecho, que son tres laicos. Correcto, y ellos dicen en Occidente que quieren democracia en nuestro país. ¿Cómo pueden tener democracia, llevar democracia con países aliados en el Medio Oriente que ni siquiera tienen constitución, ni libertades, ni prensa, ni nada por el estilo? Y por eso que quieren destruir a Irán a como dé lugar, no solo para servir a sus intereses occidentales, sino para servir los intereses de Israel. Y si me permite 2 minutos, le prometo no pasar de 2 minutos. Esa misma hegemonía que quieren de dividir el mundo árabe en 40, 50 estados en vez de 22 estados, y ya lo empezaron en Sudán y en Somalia, etcétera, y ahora en Irak y en Siria. Este es el motivo primordial por el cual tanto Rusia como China cerraron fila con Siria, no por ser aliado ni un país que está luchando por su democracia, etcétera, sino también ese plan estadounidense diabólico de dividir el mundo va a abarcar a Rusia, a China, a la India, a Irán e inclusive a Turquía. Y por eso vemos de que cuando uno se para así, ¿por qué esa posición rígida de Rusia y de China a favor de Siria, que no lo vimos en Libia? Precisamente porque si llega este presunto Islam político a las fronteras de Rusia y China, ya tienen problemas. Porque entonces este mapa ideal también abarcaría otras naciones Rusia, del mundo. China, la India, Irán y Turquía.